El uso correcto de su astilladora Vermeer le brindará muchas horas de servicio productivo. Está equipada con útiles características de seguridad que ayudan a protegerle contra las lesiones graves. Sin embargo, las prácticas laborales de seguridad son también una parte necesaria en la prevención de accidentes. Si se usa de forma incorrecta, una astilladora es capaz de atraparlo y arrastrarlo hacia el interior de la máquina y hacia las cuchillas del astillado. El resultado será la muerte o lesiones graves. Tenga precaución y actúe con sentido común. Su seguridad y la de los demás depende de ello. Este video presentará los procedimientos de operación seleccionados para las astilladoras Vermeer. Sin embargo, este video no sustituye la lectura y comprensión completa y detenida del manual de operador y de sus instrucciones de seguridad. Es posible que usted tenga un modelo de astilladora Vermeer con un sistema de suministro o componentes de apariencia distintas a los que se muestran en este video. Sin embargo, la mayoría de las funciones de operación de estas máquinas son las mismas. Antes de operar la máquina, lea siempre el manual del operador, familiarícese con su contenido y siga sus instrucciones. Al ver el video, deténgalo y vuélvalo a reproducir en cualquier momento para repasar la información o consulte el manual del operador. Al ver este video varias veces y consultar el manual del operador, reforzará lo que ya ha aprendido. El manejo de la astilladora debe estar a cargo únicamente de personas responsables y debidamente instruidas. Supervise con cuidado a los operadores sin experiencia. Todos los operadores deben conocer las reglas de seguridad y reglamentos pertinentes y deben tener la debida competencia física y mental para poder manejar la máquina sin peligro. Recomiende a cualquiera que vaya a operar la máquina que lea el manual del operador detenidamente y vea este video. Cuando se disponga a preparar la astilladora para transportarla al lugar de trabajo, debe tener en cuenta ciertas medidas de seguridad importantes. Consulte su manual del operador para seleccionar el vehículo de remolque correcto y enganchar adecuadamente su modelo específico de astilladora. Si está equipada con un enganche de tipo acoplable, afloje la tuerca de la argolla y alinee el vehículo remolque con la bola del enganche por debajo del adaptador de acoplamiento. Baje el adaptador de acoplamiento por encima de la bola del enganche y apriete la tuerca de la argolla, asegurándose de que la cabeza cuadrada del perno esté en el interior de la cavidad cuadrada del labio de sujeción. Si está equipada con un remolque de aro, abra el aro y haga retroceder el vehículo de remolque hasta que el aro quede centrado por debajo de la argolla del enganche. Baje la lanza hasta que el anillo del aro se asiente en el gancho del aro y enganche al mismo. Fíjelo en su lugar con el pasador de chaveta. Cruce las cadenas de seguridad por debajo de la lanza y conéctelas al vehículo remolcador. Si la máquina tiene frenos eléctricos opcionales, sujete el cable de seguridad al vehículo remolcador. Enchufe el conector eléctrico al vehículo remolcador y compruebe que las luces de carretera y los frenos eléctricos funcionen correctamente. Si debe trabajar al lado de una carretera, use los métodos adecuados para el desvío del tráfico de los vehículos y peatones. Siga las normas y reglamentos de seguridad vía locales. Introduzca todo el material en el interior de la astilladora desde el lado de la unidad más próximo al margen de la carretera. Esto le permitirá mantenerse alejado del tráfico. No coloque nunca una astilladora debajo de un árbol que vaya a podarse o retirarse, incluyendo el área en la cual se utilizarán cuerdas de retención, de aparejos y escalada. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la astilladora para que el operador pueda moverse mientras introduce la maleza en ella. Retire toda la maleza y obstáculos que pudieran interferir o causar una caída o enredamiento del operador durante el procedimiento de introducción de la maleza. Manipule los cables, cuerdas y las herramientas de forma que no se enreden en la pila de la maleza. Examine la maleza antes de introducirla a la astilladora. Asegúrese de que el material no contenga piedras, cables, clavos ni ningún otro objeto metálico que pudiera dañar las cuchillas de astillado o convertirse en un proyectil peligroso. Asegúrese también de que no haya cables, enredaderas o cuerdas entre la maleza que se van a introducir.
Estos materiales y todo lo que pueda estar enredado en ellos se introducirán en la máquina a alta velocidad. Se pueden producir lesiones graves y mortales en el caso de ser golpeado, quedar enredado o arrastrado al interior de la máquina. El conducto de descarga consta de un tope que impide descargar material sobre el área de la plataforma de suministro. Los materiales que salen del conducto pueden causar lesiones y ceguera. Nunca descargue las astillas hacia donde pudiera haber personal de trabajo o espectadores. Gire el conducto de descarga hacia el lugar donde desee depositar el material astillado y trábelo en posición. Pliegue la plataforma de suministro. Su diseño es esencial para garantizar la seguridad mientras se introduce el material en la astilladora. No opere nunca la máquina con la plataforma de suministro extraída o modificada. La plataforma de suministro de la astilladora está equipada con un sistema de barra inferior de parada de suministro que permite al operador detener rápidamente los rodillos de suministro en caso de que se enganchen en una rama y sea traído hacia la máquina. Se pueden detener los rodillos de suministro golpeando la barra inferior de parada de suministro. La posición de la barra hace posible que el operador pueda golpearla con la pierna para detener el proceso de suministro de forma intencional o de forma automática en caso de emergencia. Si la pierna del operador no golpea la barra, no se detendrá el proceso de suministro. Por lo tanto, es muy importante seguir todas las instrucciones de seguridad para suministrar material a la astilladora. Estas instrucciones son esenciales para su seguridad, puesto que le ayudan a evitar situaciones de emergencia. Revise detenidamente la señal de seguridad de su máquina, así como las instrucciones similares incluidas en su manual del operador. Más adelante demostraremos estos procedimientos de seguridad para el proceso de introducción de maleza en la astilladora. La preparación para el proceso de introducción de la maleza en la astilladora requiere que todos los operadores usen el equipo de protección personal adecuado. Este equipo incluye protección para los ojos, el cual puede consistir de gafas de seguridad envolventes y gafas de protección. Protección para los oídos, tipo tapones o tipo cascos y calzado de seguridad. En ciertas condiciones también puede ser necesario el uso de ropa reflectante. Evite el uso de guantes de puños largos y anchos. Este tipo de guantes pueden engancharse a una rama con mayor facilidad, tirando de usted hacia el mecanismo de suministro o hacia las cuchillas de astillado. Los guantes deben tener puños estrechos. Antes de arrancar el motor, asegúrese de que todo el personal esté alejado de la máquina y de que la barra de control de suministro esté en posición neutral. El motor está en ralentí y el embrague está desactivado. Arranque el motor siguiendo las instrucciones del manual de operador correspondientes a su máquina en particular. Su astilladora está equipada con una barra superior de control de suministro y una barra inferior de parada de suministro. No opere la astilladora a menos que ambas barras de control superior e inferior estén instaladas y funcionando debidamente. Para revisar la barra inferior de parada de suministro, sitúe la barra superior de control de suministro en posición de suministro de avance y seleccione los rodillos de suministro. Seguidamente, golpee la barra inferior de parada de suministro con la mano o con la pierna para detener el mecanismo de suministro. Para revisar la barra superior de parada de suministro, sitúe la barra superior de control de suministro en posición de suministro de avance y accione los rodillos de suministro. Seguidamente, empuje la barra hasta la posición central para retroceder los rodillos y empújela hacia atrás para hacerlos avanzar. Tire de la barra hacia atrás hasta la posición de parada y asegúrese de que la barra de control de suministro le permita parar rápidamente los rodillos. No continúe a menos de que la barra superior e inferior funcionen correctamente. Una vez que esté preparado para comenzar a introducir la maleza, vuelva a situar la barra de control de suministro en la posición de suministro de avance y active los rodillos de suministro. Algunas astilladoras Vermeer están equipadas con un sistema de control de velocidad de rodillo de suministro. Usted puede ajustar la velocidad del rodillo de suministro dependiendo del tipo de material con que esté trabajando. Las astilladoras Vermeer están diseñadas para permitir que usted se mantenga alejado del mecanismo de suministro y de las cuchillas de astillado,
por medio de un largo conducto de suministro y de su plataforma de suministro. Todas las astilladoras Vermeer disponen de plataforma de suministros con paredes inclinadas. Este diseño le permite introducir a la maleza desde un lado. De esta forma, las paredes de la plataforma de suministro ayudan a impedir que usted pueda ser arrastrado hacia el interior de la máquina, proporcionando una barrera entre usted y el mecanismo de suministro. Sin embargo, también es esencial que usted cumpla su parte, siguiendo las importantes medidas de seguridad durante la operación de la máquina. Acostúmbrese a introducir siempre la maleza desde la parte lateral de la máquina, en lugar de hacerlo directamente detrás de ella. Tan pronto como la rama de la maleza comience a introducirse en el mecanismo, suéltela y sepárese. Deje que el mecanismo de suministro tire del material hacia el interior de la máquina. La máquina dispone de varios signos de seguridad para informarle a usted y a los demás trabajadores sobre los peligros potenciales y las precauciones esenciales de seguridad. Mantengan estos signos de seguridad en buenas condiciones y reemplácenlos en cuanto se dañen o se pierdan. Las astilladoras BC1000XL y mayores de Vermeer están equipadas con el sistema de control del motor EcoAero. El operador puede seleccionar la función EcoAero para reducir automáticamente la velocidad del motor a un régimen de revoluciones inferiores predeterminado si no se han astillado materiales durante 1 o 5 minutos, según el ajuste seleccionado por el operador. El sistema de control del motor EcoAero contribuye a reducir el consumo de combustible en el caso de que se produzcan frecuentes interrupciones en el proceso de suministro, además de reducir el nivel de ruido. Las astilladoras de Vermeer están equipadas con el sistema Smart Feed, diseñado para aumentar el nivel de rendimiento del suministro, permitiéndole iniciar el proceso de suministro y separarse inmediatamente de la máquina. Las ramas de gran volumen, con ramas salientes, pueden presentar peligros a menos que se las maneje correctamente. Todas las astilladoras que tienen la capacidad de introducir una rama en el mecanismo también pueden introducirlo a usted con ella. Este riesgo puede reducirse siguiendo estas importantes medidas de seguridad. Introduzca siempre el material con su base o parte inferior por delante. Si introduce primero la parte superior de la rama, una de sus ramas salientes o de forma de V pueden engancharse o atraérsela hacia el interior del mecanismo de suministro. Introduciendo primero la base o parte inferior de la rama, se evitará que las ramas salientes queden enganchadas en usted o en su ropa. Es posible que durante el proceso de suministro, las ramas que giran repentinamente lo golpeen. Para reducir la posibilidad de ser golpeado, suelte la rama inmediatamente después de que empiece a introducirse y apártese. Si el material que se está introduciendo golpea la barra inferior de parada de suministro y detiene el mecanismo de suministro, puede usar uno de los siguientes procedimientos. Puede anular el sistema de parada de suministro oprimiendo el botón verde de operación manual, reinicio, e introduciendo el material en la astilladora hasta que haya sobrepasado la barra inferior de parada de suministro. También pueden reanudar el proceso de astillado situando la barra superior de control de suministro en posición de retroceso, con el fin de hacer que el material retroceda y pueda reposicionarlo. A continuación, sitúe la barra superior de control de suministro en la posición de suministro de avance y vuelva a introducir el material. Puede utilizar el control remoto Tree Commander para activar el botón de operación manual reinicio con el fin de reiniciar la acción de suministro de la astilladora en el caso de que se accione accidentalmente la barra inferior de parada de suministro, así como para detener o invertir la dirección de suministro del material. Cuando introduzca un material de poca longitud, no se suba nunca a la plataforma de suministro para introducir el material con la mano en el interior del mecanismo. Subirse a la plataforma de suministro para trabajar más de cerca con las máquinas es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o mortales. Si se sube a la plataforma de suministro para alcanzar ramas cortas, estas pueden introducirse en la máquina antes de que usted pueda soltarlas. También podría acercarse demasiado y tocar accidentalmente el mecanismo de suministro. No intente empujar el material con el pie para introducirlo en los rodillos de suministro.
Si su pie queda atrapado en el mecanismo de suministro o en las cuchillas, no será capaz de salir. No dependa de la barra superior de control ni de la barra inferior de parada de suministro para detener el mecanismo de suministro y evitar ser arrastrado al interior de la máquina. Es posible que no sea capaz de alcanzar la barra o que no tenga tiempo para moverla para detener el mecanismo de suministro. Al introducir material corto en la máquina, sitúese siempre al lado de la plataforma de suministro y use una rama para empujar el material al interior del mecanismo de suministro. Asegúrese también de que no haya cables, enredaderas o cuerdas entre la maleza que se va a introducir. Estos materiales y todo lo que pueda estar enredado en ellos se introducirán en la máquina a alta velocidad. Se pueden producir lesiones graves y mortales en el caso de ser golpeado, quedar enredado o arrastrado al interior de la máquina. Si el sistema SmartFit es incapaz de introducir el material y se produce un atasco en el mecanismo de suministro, lo primero que debe hacer es utilizar la barra superior de control de suministro para invertir el proceso y sacar el material. Volver a posicionarlo e introducirlo de nuevo. Corte el material en el caso de que continúe ocasionando atascos. Si se atasca el conducto de descarga o la carcasa de la astilladora, deberá apagar completamente la máquina para poder eliminar el atasco. No intente extraer el material atascado mientras el motor esté en funcionamiento. Siga el procedimiento normal de parada del motor descrito en el manual de operación. Coloque la barra superior de control de suministro en posición neutral. Reduzca el régimen de revoluciones del motor al ralentí. Desactive el mecanismo de transmisión. Apague el motor y saque la llave. El embrague de las máquinas equipadas con embrague centrífugo se desactivará automáticamente cuando el régimen de revoluciones del motor se reduzca al ralentí bajo. El disco o el tambor de corte continuará girando durante algún tiempo después de haber desactivado el mecanismo de impulsión. Antes de abrir la carcasa de la astilladora, compruebe que el disco o el tambor de corte se haya detenido completamente. Dependiendo del tipo de astilladora, revise el extremo del eje, las correas motrices o el disco para asegurarse de que se han detenido el movimiento de giro. Siga el procedimiento correcto descrito en el manual del operador para saber si el disco o el tambor han dejado de girar. No abra la carcasa de la astilladora para ver si todavía está girando. No vuelva a activar el disco o el tambor mientras la carcasa esté abierta. Los objetos lanzados podrían golpearle y el disco o el tambor de corte podría producirle lesiones de extrema gravedad. Siga el procedimiento descrito en su manual del operador para destaponar un conducto de descarga o un alojamiento de la astilladora atascado. Lleve guantes al destaponar el área atascada y tenga cuidado al trabajar cerca de las cuchillas de astillado expuestas. Limpie exhaustivamente el área atascada antes de cerrar la carcasa. Si se acumula material alrededor del mecanismo de suministro impidiendo su funcionamiento, siga las instrucciones descritas en su manual del operador para acceder y limpiar el mecanismo de suministro. No se suba nunca a la plataforma de suministro a menos que la máquina esté completamente apagada y todos sus componentes hayan dejado de moverse. Aunque un solo operador puede desplazar ramas con el enganche hacia la astilladora, es mejor hacerlo con dos personas, una en los controles del enganche y la otra manejando el cable del enganche de la cadena de estrangulación. No tire nunca del cable del enganche ni deje que el cable se interponga en la trayectoria de la maleza o de las ramas que están introduciendo en la máquina. Si el cable queda atrapado por las cuchillas de astillado, puede introducirse en la máquina a gran velocidad y golpear a todo aquel que se encuentre en su trayectoria. Esto puede provocar heridas graves e incluso la muerte. No opere nunca el enganche con la astilladora desconectada del vehículo remolcador. Guarde el cable del enganche en su lugar de almacenamiento, donde no pueda engancharse a la maleza que entra a la máquina. No tire nunca del cable del enganche con la cadena de estrangulación acoplada al cable. Si el cable queda atrapado por las cuchillas de astillado,
puede tirar de la cadena de estrangulación a gran velocidad y golpear a todo aquel que se encuentre en su trayectoria. Esto puede provocar heridas graves e incluso la muerte. Nunca tire del cable del enganche metiendo la mano o el brazo a través del lado extremo del cable. Si el cable queda atrapado por las cuchillas de astillado, puede tirar de usted a gran velocidad hacia el interior de la máquina, antes de que tenga tiempo de sacar la mano o el brazo de la máquina. Esto puede provocar heridas graves e incluso la muerte. Agarre el cable del enganche, no su lazo, y lleve la cadena de estrangulación en la otra mano. Las astilladoras dotadas de un enganche opcional también disponen de un gancho de enclavamiento. Retire el cable del enganche del gancho. Esto permitirá deslizar el gancho hacia abajo para sacar el cable. Los rodillos de suministros están desactivados. Enganche el cable al gancho. Apriete el cable y tire del gancho hacia arriba para bloquear el gancho. Los rodillos de suministro son operables. Consulte el manual del operador para obtener información completa. Saque el cable del enganche del gancho de enclavamiento y tire del cable tanto como sea necesario. Inspeccione el cable y la cadena de estrangulación para asegurarse de que no estén dañados ni desgastados antes de cada operación. Instale la cadena de estrangulación alrededor del extremo de mayor tamaño de la rama de la que se irá a jalar. Pase el extremo de la cadena a través de la anilla y tire de la cadena de estrangulación para apretarla. Acople el lazo del cable del enganche al extremo de la cadena de estrangulación y sitúe a ambos sobre el suelo. Manténganse alejados de la rama y del cable del enganche mientras se tira de ellos hacia la máquina.
Nunca enganche el cable a otra rama, mientras haya otra rama que todavía esté introduciéndose en la máquina. Si el cable del enganche queda atrapado por las cuchillas de astillado, la máquina puede tirar violentamente de la rama hacia su interior. Cualquiera que se encuentre en la trayectoria de la rama puede sufrir lesiones graves o mortales. Espera que todo el material sea introducido en la astilladora antes de tirar del cable del enganche hacia afuera y antes de acoplar el cable a la cadena de estrangulación en la siguiente rama. Usando los controles del enganche, tire del cable del enganche y de la rama hacia la máquina hasta que la rama pueda bajarse sobre la plataforma de suministro. Extienda el cable del enganche hasta que la cadena de estrangulación se afloje y pueda sacarse el cable. Asegúrese de que la rama esté estable sobre la plataforma de suministro antes de desconectar el cable del enganche. Se pueden producir lesiones graves en el caso de ser golpeado por una rama que se caiga de la plataforma de suministro. Vuelva a situar la cadena de estrangulación cerca de la parte trasera de la rama y vuelva a enganchar el cable del enganche. Tire de la rama hacia el interior de la astilladora hasta que entre en contacto con los rodillos de suministro. Detenga la operación del enganche y active momentáneamente los rodillos de suministro hasta que la rama comience a entrar en los rodillos de suministro. Saque el cable del enganche del estrangulador y saque el estrangulador de la rama. Guarde el cable del enganche y el estrangulador en su lugar de almacenamiento y siga los procedimientos de operaciones normales para introducir la parte restante de la rama en la astilladora. De no desconectar la cadena de estrangulación de la rama antes de seguir introduciendo el material, se producirán daños importantes en el equipo. El tambor de la astilladora puede lanzar partículas de metal a través del conducto de suministro, pudiendo producir lesiones graves o mortales. Use solamente un cable de enganche y una cadena de estrangulación de Vermeer Corporation. La cadena de estrangulación extraíble es una medida de seguridad importante. Nunca enganche de forma permanente una cadena de estrangulación al cable del enganche. No sustituya nunca el estrangulador por otro tipo diferente. Consulte su manual de repuestos para hacer el pedido de piezas de recambio a su concesionario autorizado independiente de Vermeer. En el caso de que se dañe el lazo del cable del enganche, un profesional de aparejos marinos calificados puede elaborar un nuevo lazo en el extremo del cable. Consulte su manual de mantenimiento para obtener información sobre las especificaciones del tamaño del lazo. Deben duplicarse el tamaño original del lazo. Si se realiza un lazo de menor tamaño, aumentará la probabilidad de que se le enganche la mano o el brazo, en el caso de que el cable quede atrapado y sea arrastrado al interior de la máquina. Algunos modelos de astilladoras Vermeer están disponibles con una unidad de control remoto opcional. El control remoto permite al operador controlar varias funciones de la máquina a una distancia de hasta 100 pies, 30 metros, en condiciones de operaciones normales. La utilización del control remoto requiere que el operador lleve puesto el mismo equipo de protección personal requerido para operar la máquina desde el panel de control. Siga las instrucciones del manual del operador en cuanto al lugar de almacenamiento del control remoto, el interruptor de selección de controles, el código de acceso, la operación de los controles, el proceso de carga y demás funciones remotas. La baliza ámbar de la parte superior de la máquina es una característica de seguridad importante. Su función era asegurarse de que todos los operadores de la astilladora sepan el momento en que la máquina se controla de forma remota y que no se debe introducir material con la mano. Suministro mecánico solamente. Si deja de funcionar la baliza al seleccionar el control remoto, el controlador de la máquina no permitirá la operación por control remoto. Consulte el manual del operador para obtener más información. No arranque ni reinicie nunca los rodillos de suministro sin mirar primero en el área de suministro para asegurarse de que no haya otras personas en el área. No permita a nadie que introduzca manualmente material en la astilladora cuando ésta esté funcionando por control remoto y la baliza esté encendida. Los rodillos de suministro pueden ponerse en marcha, pararse o invertir su movimiento de forma inesperada en cualquier momento.
La bocina de alerta de suministro sonará solo cuando la astilladora esté siendo controlada por el control remoto. Alertará al operador cuando los rodillos de suministro estén a punto de girar en el sentido de avance solamente. Si el suministro de avance se reanuda antes de que se transcurran 3 segundos, la bocina no sonará. Si desea detener la astilladora utilizando el método más rápido por medio del control remoto, oprima el botón rojo de apagado del motor para apagar el motor y detener la astilladora. Recuerde que debe apagar el control remoto y guardarlo en el compartimiento de almacenamiento cuando finalice el trabajo. Se debe inspeccionar periódicamente las cuchillas de astillado y el tambor o el disco, y se deben realizar las labores de mantenimiento correspondientes, siguiendo las instrucciones incluidas en su máquina. Las astilladoras Vermeer solo serán productivas cuando el sistema de astillado esté correctamente instalado, ajustado y mantenido. Su inspección y mantenimiento son esenciales. Si uno de los componentes de la máquina se afloja, se daña o se desajusta y usted sigue utilizando la máquina, es posible que uno de sus componentes de corte se suelte y se convierta en un peligroso proyectil. Esto no solo causará extensos daños a la máquina, sino también puede causarle la muerte y lesiones de extrema gravedad. Es absolutamente esencial seguir las medidas de seguridad durante el proceso de introducción de material en el interior de la astilladora. Haga uso de su buen juicio y sentido común al operar su astilladora Vermeer. Tenga en cuenta los peligros y las graves consecuencias que produce una operación inadecuada. Apriete el lado inferior de la manilla y levántela para desbloquear el enganche. Alinee el vehículo remolcador con la bola de enganche por debajo del adaptador de acoplamiento. Baje el adaptador sobre la bola de enganche. La manilla de bloqueo debe hacer clic al bajar y bloquearse en posición de forma automática. La marca indicadora situada en el lateral del acoplamiento debe estar en la zona verde. Conecte el cable de seguridad al vehículo de remolque. Enchufe el conector eléctrico al vehículo de remolque y compruebe que las luces de carretera funcionen correctamente. Empuje la manilla de freno de estacionamiento hacia adelante para desactivarlo. El rodillo de suministro no se moverá a menos que el motor esté funcionando a un alto régimen de revoluciones. Se restablezcan la barra inferior de parada de suministro y la barra lateral de parada de suministro, luz ámbar de advertencia trasera sin parpadear, la barra superior de control de suministro esté en posición de avance o retroceso y se presione el botón de reajuste, operación manual. Al presionar la barra inferior de parada de suministro o las barras laterales de parada de suministro, se detiene el rodillo de suministro y la luz de advertencia trasera comienza a parpadear rápidamente. El botón de reajuste, operación manual, funciona como se ha descrito anteriormente. El sistema de barra inferior de parada de suministro y las barras laterales de parada de suministro proporcionan un medio para que el operador rápidamente pare el rodillo de suministro si queda atrapado por una rama y resulta arrastrado hacia la máquina. Este sistema de seguridad para el operador debe mantenerse en buen estado de funcionamiento. No opere la máquina si la barra inferior de parada de suministro o las barras laterales de parada de suministro no funcionan correctamente. Se puede detener el rodillo de suministro golpeando la barra inferior de parada de suministro o las barras laterales de parada de suministro. La barra de parada de suministro están ubicadas estratégicamente para permitir que el operador pueda golpearlas para detener el suministro, ya sea de forma intencionada o automáticamente en una situación de emergencia. Si el operador no golpea las barras, no se detendrá el suministro. Por lo tanto, es muy importante seguir todas las instrucciones de seguridad para suministrar material a la astilladora. Estas instrucciones son esenciales para su seguridad, puesto que le ayudan a evitar situaciones de emergencia. Revise detenidamente la señal de seguridad de su máquina, así como las instrucciones similares incluidas en su manual de operación.